gente de YouTube, espero que estén muy bien hoy. Hoy estamos con un nuevo video del GTA Vice City Stories. ¡Sí! ¡Sí! Como el primer video que publico este año 2022, les contaré varias teorías que he creado sobre el Vice City Stories. Teorías que podrían sorprenderlos e interesarles mucho a ustedes. Sin más por comentar, empecemos XD. Mary Beth Williams. Es el primer personaje menor de edad aparecido en la saga GTA, más concreto en el Vice City Stories. A esta bebé solo se le ve pocas veces en el juego, aparece solo en cinemáticas, pero no deja de ser un personaje muy curioso. Más allá de lo curiosa que es, me imagino que ustedes se preguntan, ¿qué habrá pasado con ella? ¿Por qué desde un punto de la trama del Vice City Stories, y en el GTA Vice City no aparece? Recapitulando, la última vez que se le nombra, o que se sabe algo de ella, es en la misión Lightmaper. En esta su madre Louise es secuestrada por los hermanos Méndez, y posteriormente es asesinada por ellos. Louise le dice a Victor que se asegure de que su hermana Mary Jo cuide a su bebé, refiriéndose a Mary Beth. Ya después de eso no se le vuelve a ver en el juego, junto a su tía Mary Jo, que tampoco se sabe nada de ella y sobre qué le pudo pasar. Pero yo tengo una teoría para eso. Como todos ya lo sabemos, Mary Jo, al morir su hermana Louise, se vuelve la tutora legal de Mary Beth, ya que esta es su tía, teniendo que hacerse cargo de ella. Como Mary Jo sabe, Vice City no es una ciudad ni entorno adecuado para criar a Mary Beth, por el montón de crimen organizado, la violencia y muchos problemas con pandillas. Además sabe que los padres de Mary Beth, Louise Cassidy y Marty Williams, murieron en la ciudad debido a eso. Entonces, llegando al grano, yo creo que Mary Jo y Mary Beth se fueron de Vice City, se fueron a otra ciudad, esto para que Mary Jo pueda criar en un mejor entorno a Mary Beth, y para que pueda tener una mejor vida. Por eso ya no se les vuelve a ver en el Vice City Stories ni en el GTA Vice City. Aunque, yo no sé en qué ciudad podrían estar, o en dónde pudieron haber ido ambas, pero en mi opinión deberían estar en alguna parte de los Estados Unidos, ya que no creo que hayan salido del país. Y otra cosa, también creo que Mary Beth cortó lazos con su hermano Phil Cassidy porque él está involucrado con el crimen, también por ser un alcohólico y un drogadicto. Por ello Mary Jo no quiere involucrarse con él, y tampoco quiere involucrar a Mary Beth con él, porque sería una mala influencia para la niña. Posiblemente no le cuente a su sobrina sobre Phil, y esta no sepa de su existencia. En el Vice City Stories, así como en otros juegos, películas, historias, etc., hay preguntas sin respuesta. Y en esta teoría responderé una de ellas. ¿Quién envió a los sicarios en la misión, soldado? Esta es la primera misión del juego, y en esta Jerry Martínez le encarga a Victor recoger un paquete de drogas que tiene su traficante. Victor va y habla con el traficante, para luego ir en un paseo en su barco con él y dos mujeres, y ahí es donde todo se arruina. Apareciendo los sicarios en lanchas disparándole al barco, matando a las dos mujeres que iban con ellos y posteriormente destruyendo el barco, pero Victor y el traficante se salvan de la explosión. Ahí es cuando los sicarios desde sus lanchas le disparan a Victor y al traficante mientras nadan para salvarse. Victor se logra salvar pero el traficante muere alcanzado por las balas de los sicarios. Pasando a la pregunta, ¿quién los envió? Pues yo creo saber quién lo hizo. Ese fue nada más y nada menos que Ricardo Díaz. El por qué creo esto es muy simple, es porque al mismo Ricardo se le ha visto hacer este tipo de cosas, jugando muy sucio, demostrando aprovecharse de cualquier oportunidad. Esto lo ha hecho en el Vice City Stories y el Vice City. Aquí unos ejemplos. La vez que mandó a Victor a robarle la droga a González, para después intercambiarla por armas con la DEA, en esto hay que resaltar que no le dio toda la droga a la DEA, se quedó un poco para uso personal, demostrando que es alguien que no juega a limpio. También chantajeó a González para hacerle pasar mercancía en la ciudad, haciendo que traicione al coronel Cortez, lo que posteriormente lo llevó a su muerte.
Pero no nos vayamos tan lejos, en el GTA Vice City él mandó a sicarios para interrumpir el intercambio del inicio, matando a Víctor Vance y a los acompañantes de Tommy Vercetti. Esta es una situación muy similar a lo que pasa en la emboscada de la misión Soldado, porque en ambas emboscadas son en tratos / encuentros de drogas, hay sicarios y estos matan a las personas envueltas en el asunto, y los protas casi mueren. La teoría es esta: de algún modo Ricardo Díaz se enteró del trato que harían Jerry Martínez y su traficante. Ricardo, aprovechando la oportunidad, manda a sicarios para matarlos y de paso robarles las drogas, pero todo sale mal porque Víctor se salva de morir por los sicarios, llevándose las drogas a su barracón en Fort Baxter. Si bien en el inicio del video, yo dije que las teorías son creadas por mí, esta es una excepción. Porque las teorías están en la comunidad de GTA. Con ustedes, las teorías sobre dos bandas, los Cholos y el cartel de Ricardo Díaz. Los Cholos. Ellos aparecen en el Vice City Stories, son una pandilla de origen mexicano, enemigos de Phil Cassidy y de los cubanos, teniendo mucha influencia y controlando Little Haití, poseyendo negocios, entre ellos el tráfico de armas. Esta banda es muy golpeada en el juego por Víctor Vance, a tal punto de que se disuelven, y en el GTA Vice City no hay rastros de ellos, estando los haitianos en su lugar. Resulta que en este GTA dicen que se pueden ver a los Cholos, en una misión de Phil Cassidy llamada Traficante de Armas. En esta misión, Phil le dice a Tommy que un narco mexicano llamado Pedro García, se anda metiendo en sus negocios del tráfico de armas, diciendo que hace su ronda esta semana junto a sus hombres, y le encarga a Tommy robarles las armas que transportan en sus camionetas y rematarlos junto a su líder, Pedro García. Tommy hace eso, embiste a las camionetas y roba sus armas para después rematarlos. Pues se dice que la banda a la que Tommy mata junto a Pedro García, podrían ser una parte de los Cholos que quedaron, esto porque hay varias similitudes entre ambas bandas, como que ambas bandas son de origen mexicano, sus negocios principales son el tráfico de armas, y porque son enemigos de Phil Cassidy. Aunque también se cree que los Cholos que quedaron, pudieron haber ido a San Andreas, porque ellos en un diálogo dicen esto. I'm gonna go see my cousin in San Andreas. Porno videos. Este diálogo traducido al español es: voy a ver a mi primo en San Andreas. Los Cholos mencionan que tienen primos en San Andreas, lo cual el diálogo es una referencia a ese juego, pero se teoriza que los primos de los Cholos estarían en algunas pandillas que están en San Andreas, ya que ahí hay varias pandillas mexicanas como Barrios Los Aztecas, Los Santos Vagos, y los San Fierro Riza. Por lo que la teoría dice que después de que se debilitaran, ellos irían a San Andreas a donde sus primos, que estarían en cualquiera de las bandas mexicanas del estado, y se unirían a ellas. Aunque no se sabe a cuál de las bandas se unieron exactamente. Otra teoría que se saca con ese diálogo, es que los Cholos serían una subdivisión o una facción de los Santos Vagos, porque ambas bandas tienen muchas similitudes, como que son de origen mexicano, la vestimenta que usan es muy similar, el color que los representa es el amarillo, y sí, a los Cholos también podría representarlos el amarillo, esto lo digo porque su vehículo el Sabre Cholo tiene este color. Además, que ambos poseen el tráfico de armas entre sus negocios. Y por último, hay otro diálogo de los Cholos el cual también puede decirnos otro lugar de su paradero. Property! I'm moving back to Liberty City. El diálogo en español dice: me devuelvo para Liberty City. Bueno, eso es lo que pude traducir. Algo curioso y que nos da a saber el diálogo, es que los Cholos son de Liberty City. Entonces, teorizando, los Cholos podrían haber vuelto a Liberty City después de casi morir, aunque en Liberty City no hay ninguna pandilla mexicana a la cual se puedan unir, o no se sabe si se pudieron unir a una pandilla. Pero bueno, quién sabe qué podrían hacer allí. Ya sabemos que la banda de los Cholos, tendrían más de un destino posible, siendo 4. Ustedes eligen el que consideren, todo bajo su propio criterio. El cartel de Díaz.
es un cartel de origen colombiano que aparece en el GTA Vice City Stories y en el GTA Vice City. Este cartel es liderado por Ricardo Díaz, y se especializan en varios negocios, el más grande es el tráfico de drogas. Este cartel en los dos juegos desempeña un papel algo importante, aunque en el GTA Vice City por ciertas acciones de Díaz, el cartel termina disuelto gracias a Tommy Vercetti y a Lance Vance, quienes matan a su líder y al resto de sus hombres, apoderándose de todo. Y desde ese entonces solo se sabe que el cartel pasó a manos de Tommy Vercetti. Pues se teoriza que este cartel es otro que aparece en otros GTAs, siendo el cartel colombiano, que aparece en GTA 3, GTA Advance, y Liberty City Stories. Se dice que son los mismos carteles porque ambos son muy similares entre sí, entre sus similitudes tienen que ambos carteles son de origen colombiano, que son milicias privadas y que se especializan en el tráfico de drogas. Pero eso no acaba ahí, sino que en el Liberty City Stories en los diálogos de sus miembros dirán esto. I had a mansion in Vice City. I got the best yayo. Ese diálogo que a veces dicen los colombianos traducido al español sería: yo tenía una mansión en Vice City, tenía el mejor yayo. Yayo es una expresión para referirse a la droga. Bueno, esto es algo muy curioso por parte del cartel colombiano, dijeron que tenían una mansión en Vice City, junto al mejor yayo, podrían estar refiriéndose a la mansión de Díaz ya que este era un narco muy grande en la ciudad, esto también explicaría el comentario sobre el mejor yayo. Puede que Rockstar lo puso de referencia, o quién sabe si es el mismo cartel. Teorizando un poco, el cartel colombiano puede ser una subdivisión del cartel de Díaz, pudiendo tener sobrevivientes. Después de la caída del imperio de Ricardo Díaz en el 86, en algún punto de los años 90, el cartel como subdivisión, queriendo iniciar de cero se van a Liberty City, y no vuelven a la ciudad de Vice City, esto porque Tommy Vercetti tenía la ciudad a su control, y él no los dejaría traficar o hacer sus negocios allí. Entonces puede que ellos se fueran a Liberty City para tener más cabida en el negocio. Bueno, esa es mi teoría. El canibalismo en GTA siempre ha estado muy presente en varias de sus entregas, mostrándose en diferentes ámbitos, al pasar cada videojuego. Siendo en el Vice City Stories, una de las únicas en donde esto no aparece. ¿Verdad? Pues la teoría que les contaré es sobre el canibalismo en este juego. Las tiendas de mal viento. Estas tiendas tienen varias sucursales en diferentes rincones de la ciudad, hasta están en las dos islas. Pero ¿quién se imaginaría que estas tiendas ocultarían un terrible secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Y qué tiene que ver con el canibalismo? Pues, no es tan complicado de responder. Se teoriza que estas tiendas podrían estar vendiendo carne u órganos humanos de manera implícita. Esto se dice porque en un afiche de la tienda, donde muestran los nombres de los productos, aparece uno con un nombre muy peculiar. Es este, su nombre es Liver and Bunions. Esto traducido al español es hígado y juanetes. Lo que prueba que esto puede venir de los humanos, son los bunions, juanetes, ya que esto solo les puede salir a ellos. Estos son bultos óseos que se forman en la articulación de la base del dedo gordo del pie, y por lo general suelen ser muy dolorosos. Podemos decir que esto podría confirmarlo, no obstante, también hay otra prueba que podría confirmar esto. Como tal no es una prueba, sino que es algo curioso, con lo que se puede teorizar. Son estas pequeñas cajas llamadas hunger, que tienen un diseño muy extraño. Pues, en español hunger es hambre. Estas cajas son las que más abundan en las tiendas de mal viento, y adivinen, me hacen acordar a esta otra de aquí. Me hace acordar a la caja de órganos humanos de la carnicería Romero. La teoría trata sobre la funeraria y carnicería Romero, el como siempre han estado en Vice City, es decir, que los Romero son los dueños de las tiendas de mal viento. En Vice City, por el año de 1984 las tiendas de mal viento no andaban por su mejor momento.
El crimen en Vice City estaba en auge, siendo forzados a tener servicios de extorsión y protección por parte de diversas bandas de Vice City, así como de Victor Vance. ¿Por qué digo que no estaban en su mejor momento? Fácil, es que esos locales tenían que gastar mucho más dinero en la protección, y también en las cosas destruidas por las bandas. Después de la historia del Vice City Stories, las tiendas de mal viento dejarían de existir. No se sabe cuándo y en qué momento, pero se supone que sería en algún punto del año 1985, eso explicaría por qué en el GTA Vice City, hay algunas tiendas cerradas, mientras que otras fueron vendidas. Con el dinero acumulado por vender las tiendas, los Romero se irían a algún lugar más apartado para hacer sus negocios, en este caso, se fueron a Little Haití, donde ellos abrirían las sucursales de la funeraria y carnicería Romero, todo esto para degustar más fácilmente su fetiche, la carne humana, teniendo mayor acceso a ella. Las tiendas por obvias razones sirven como un tipo de tapadera para hacer sus prácticas caníbales. Para dar más hincapié en la teoría, hay varias cosas en común que tienen las tiendas de mal viento, y las sucursales de la familia Romero. La primera, es que ambos negocios tienen nombres en español, sí, sé que no es tan importante pero igual es algo a destacar. La segunda es que tienen varias sucursales en Vice City, aunque eso sí, los Romero están en un mismo lugar. Y la última, es que ambos venden carne humana. ¿Ven lo similares que son? Es increíble la evolución que se tuvo, de vender carne humana de manera implícita, a abiertamente explícita. Nada más que decir. Puesto número 2. El coronel Juan García Cortez. Un personaje que aparece en el GTA Vice City, y es nombrado en el Vice City Stories. Este personaje tiene algo inconcluso, y es, ¿cuál es su nacionalidad? Al día de hoy sigue siendo un misterio este tema. No obstante, pues con esta teoría trataré de resolver esto. Se dice que el coronel podría estar basado en dos personas, como con el líder militar y narcopanameño, Manuel Noriega, y el presidente argentino Juan Domingo Perón. Con este último el coronel tiene mucho parecido, ya sea el nombre de pila, el que sean referidos por su título, coronel y general, en que son viudos, etc. Hasta se dice que Cortez podría tener ascendencia argentina, aunque no está confirmado. Quiero aclarar algo, y es que, el que un personaje se base en otro, no quiere decir que siempre vaya a tener la misma nacionalidad. Ya han habido muchos ejemplos de eso en la cultura popular. Entonces, ¿de qué parte de Latinoamérica podría ser Cortez? Afortunadamente, hay una pista sobre su país de origen, y está en el árbol del crimen de Vice City. En el archivo de Cortez se podrá leer que él sobrevivió hasta a 30 golpes de estado en su país de origen. El país latinoamericano con 30 golpes de estado hasta ese momento en el siglo XX, era Bolivia. Obviamente esto tomando un año específico, de 1945 para adelante. Y pues todo cuadra. Debido a que digamos, el coronel Cortez según una guía de Brady Games, tiene 55 años en los eventos de Vice City, naciendo en el 1931. En Bolivia la edad mínima para prestar servicio militar, son 19 años, desde 1907. Y en la página sobre golpes de estado, en los registros sobre los golpes de estado en Bolivia, tomando en cuenta los años en que Cortez sirvió como militar, podemos contar desde el año 1950 en adelante, porque en ese año tiene 19, la edad mínima. Y si contamos habrán más de 30 golpes de estado en los que Cortez pudo participar en esos años, siendo 32 golpes en total que la página registra. Uno de esos golpes ha sido en 1984, en los eventos del Vice City Stories. Al menos una explicación del por qué no está en Vice City para ese entonces. Otra prueba que se tiene, es que el acento de Cortez no es un acento argentino, más bien parece un acento boliviano. Escúchenlo ustedes. Gracias, amigo. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg.
Esto de que Cortez es boliviano, más que una teoría, es un análisis de datos en el juego. Vayamos a la siguiente teoría. Pete Vance. El hermano menor de los hermanos Vance. Este personaje obviamente esconde muchos misterios y teorías, pero la más resaltante sobre él, es sobre su muerte. Bueno, esta es una teoría que algunos jugadores crearon en torno a este personaje, porque en el Vice City Stories se le nombra de vez en cuando, más que nada porque es la razón del que Victor Vance entra al mundo criminal. Pero en el GTA Vice City, es muy extraño que a este personaje no se le haga ninguna mención por parte de Lance. Puede ser porque para ese punto del juego a Pete no lo tenían planeado, pero no nos podemos conformar con eso, ya que hay que seguir la cronología de los juegos. Como dije, hay muchos jugadores que creen que murió, y su muerte pudo haber sido una de las causas de la decaída de Victor Vance que se vio en 1986. Por si algunos no están enterados, Pete sufría de asma, una enfermedad respiratoria mortal, por tal razón Pete decide conseguir dinero para su tratamiento y medicinas. Dicen que después del final del Vice City Stories, y antes de los sucesos del GTA Vice City, Pete, pese a que Big le diera dinero para su tratamiento, murió debido al asma. Y Big, gracias a lo que pasó en Vice City, como los problemas que tuvo y la muerte de Luis, más encima tener que cargar también con la muerte de Pete, sería muy devastador para él. Por eso muchos dicen que esta posible muerte hizo que Big decayera más. Esta es una teoría algo vaga, que muchas personas dicen en comentarios de YouTube, pero igual merecía estar en este video. Prawn Island. Aquí se encuentra uno de los mayores misterios del Vice City Stories, del cual teorizaré hoy. El clásico de los maletines de Prawn Island, los maletines misteriosos. Quise teorizar sobre ellos, porque en el pasado ya lo había hecho, pero como era mi primera teoría, estaba muy alejada con el concepto del Stories, y no me había convencido del todo. Verán, he llegado a la conclusión de que estos maletines podrían ser un tipo de referencia, o easter egg por parte de Rockstar, que nos da a entender algo. Antes de que la misma Rockstar confirmara que Victor Vance muere en el Vice City, no se sabía quién moría al inicio, si fue Victor o alguien más. ¿Y qué tienen que ver los maletines aquí? Los maletines podrían ser una referencia al intercambio fallido del Vice City y a la futura muerte de Victor Vance. A ver, los pongo en contexto. Los maletines también hacen alusión a la decaída de Victor Vance que se vio en Vice City. Porque el inicio de su decaída es precisamente en Prawn Island, ahí Vic trabajaría para los Méndez, pero después de varios acontecimientos, los Méndez lo traicionarían y Armando mataría a Luis, iniciando poco a poco con la decaída de Victor. Estas cosas hacen que la historia del juego tenga el rumbo y final que nosotros conocemos. Y de ahí al Vice City. Al saber lo anterior, los maletines serían una referencia de que es Victor Vance el que muere en Vice City, es decir, que la respuesta a la pregunta de los fans siempre estuvo en el mismo juego. El por qué digo que estos maletines son una referencia al intercambio, es porque el modelo de los maletines es un modelo único del juego, que se usa en el Vice City en diversos momentos, entre ellos el del intercambio. Y sorpresivamente, los maletines tanto del intercambio y de Prawn Island coinciden en su número, ya que ambos son 4 maletines. Los maletines que están parados podrían hacer alusión a los que tenían Harry y Lee, y los que están acostados podrían hacer alusión a los que Victor tenía. Se deduce porque los maletines al ser interrumpido el intercambio, quedan en una posición bastante similar a los de Prawn Island. They said the rings and twice used. I think we have a deal, my friend.
Ah, we've been through all this before, dude. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video. Lamento no haberlo traído mucho antes, pero he estado muy ocupado rascándome los huevos XD. Miren el tamaño de esos huevos. Como saben, estas solo son teorías, nada de esto está confirmado, lo aclaro para que no me digan cosas tontas en los comentarios. Pero a lo que vine, si les gustó mucho este video, no se olviden de dar a like y suscribirse al canal para más contenido. La verdad es un gusto volver a hacer un video después de mucho, se nota que me extrañaron. Trataré de ser más activo, si mis huevos me dejan jajaja. Nos vemos después chicos.